Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase número 12 de Teología Sistemática. Ya saben que la clase pasada habíamos finalizado el curso de Teología Propia, Teología Propiamente Dicha, donde habíamos hablado acerca de la naturaleza del Padre, de Dios en su figura paternal. Hoy vamos a estar iniciando una nueva doctrina, que son en realidad aquí dos en una, porque vamos a estar hablando de antropología y creación. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Yo sé que ya yo di aquí hace mucho tiempo un curso sobre antropología. Hoy lo que vamos a tocar acá es muy breve. Por supuesto, hoy no vamos a entrar propiamente en la parte de la antropología bíblica, sino que vamos a iniciar con la creación. Vamos a ver algunos aspectos fundamentales sobre la creación. Y luego sí, ya para la próxima clase, creo, estaríamos entrando ya sea así más propiamente en lo que vendría a ser la parte antropológica, ¿no? Que es muy importante. Sobre ese tema yo he vaciado mucha información acá, en las diferentes enseñanzas, en los cursos, etcétera, conferencias, y hoy vamos a iniciar la posibilidad de volver a ver esto un poco, digamos, siendo introductorio, pero nos ayudará siempre en algo. Vamos a iniciar la introducción. Ustedes saben que el tema de la creación en el cristianismo es lo que nos separa abismalmente, es una de las tantas cosas que nos separa abismalmente del resto de religiones del mundo y de las profesiones seculares también, y del ateísmo, el agnosticismo, etc. Porque la figura, la imagen que la Biblia nos presenta acerca de la creación es diametralmente opuesta a todas las teorías que se han manejado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista también filosófico, que van en contrapelo, por supuesto, de la teoría de la creación o de la realidad, de la imagen de la creación, y a todos los movimientos seculares. Entonces, una de las cosas que nos distancian años luz a la fe cristiana del resto de profesiones de fe en el mundo, del mundo secular, de los ateos, es precisamente la creación. La creación, se ha dicho que es tan importante entender lo que el Génesis 1 enseña, y es tan fundamental en la doctrina cristiana, que se ha dicho que si se logra socavar la doctrina de la creación, se caería todo el cristianismo. Entonces ya no habría absolutamente nada que creer. Lógicamente, esto está circunscrito a una serie de realidades que son las que vamos a ir de poco en poco desarrollando, y vamos a ver por qué esto es así de serio, ¿no? Entonces, si esto se logra derribar, si alguien logra comprobar, y por supuesto todos los cartuchos del ateísmo, todos los cartuchos de la filosofía ateísta, del cientificismo ateo y de todo este tema, una de las primeras cosas que ellos buscan, además de la resurrección de Cristo y del tema de los milagros, que son cosas que ellos jamás van a aceptar, por supuesto, porque consideran que no son cuestiones que nosotros podemos palpar en el mundo natural. Además de eso, tenemos el tema de la creación. Entonces, si en la creación se logra socavar el argumento bíblico de que hay un principio, de que hay un Dios y de que hay una creación, lógicamente se caería toda la doctrina cristiana. ¿Por qué se cae toda la doctrina cristiana? Simple, porque eso estaría diciendo que primero no hay un principio, pero el mayor problema no es que haya o no haya un principio, sino que en el Génesis 1.1 habla también de un creador, y de ese creador al que nosotros llamamos Dios, y que todo lo que está en la existencia, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que podemos observar, palpar, y toda la data que nosotros podemos abstraer de la realidad a través de nuestros sentidos, vienen como consecuencia de que hubo un creador que creó todo esto que nosotros podemos hoy observar. Entonces, en el principio, en la declaración inicial de Génesis 1.1, hay tres aspectos fundamentales que tenemos a bien estudiar, y que es necesario que lo manejemos de una manera muy puntual, muy clara, muy precisa, puesto que esto, vuelvo y repito, viene a ser casi que como la lanza del arco que viene a dar orientación a la fe en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la declaración inicial de Génesis 1.1, dice: en el principio Dios creó. Ahí hay tres formulaciones importantes que todo creyente debe saber responder y debe saber defender. Hay tres afirmaciones importantes. Primero, se está diciendo, por un lado, que hay un principio. Hay un principio de las cosas. El universo no ha sido eterno, como algunas teorías pretenden hacer creer.
El universo nunca ha sido eterno ni es infinito. Y las razones para ello son más que claras. Ya vamos a entrar un poco sobre eso. La segunda afirmación que encontramos en el Génesis 1.1 es que, además de haber un principio, hay un Dios, porque dice: en el principio Dios creó. Luego dice los cielos y la tierra, y comienza el proceso a través de los 6 días de la creación. En el principio, entonces, tenemos un principio, Dios creó, tenemos a un Dios, tenemos a un ser supremo, un ser trascendente, un ser creador, y por supuesto tenemos a una creación. Tenemos una creación. Se ha dicho y se cree que si la primera afirmación, esta de que hay un principio, se logra demostrar y sostener, las otras dos se deducen por necesidad lógica. Es decir, si yo logro comprobar, evidenciar, probar que realmente existe un principio de todo esto que nosotros llamamos universo y que llamamos la vida misma, los otros dos aspectos de las afirmaciones que acabamos de ver en el Génesis 1.1 se dan por necesidad lógica. ¿Por qué? Porque si hubo un principio, primero, no tenemos un universo que sea ni eterno ni infinito, y segundo, que hay una creación que tuvo un principio. Y por supuesto, como la ley de la causalidad explica, todo efecto tiene una causa. Entonces tuvo que haber habido una causa para el universo, tuvo que haber habido una causa para todo lo que existe, porque la existencia no puede venir de la nada misma, de la no existencia. Si no hubo algo antes de lo que hoy existe, entonces no pudiera haber absolutamente nada. Sería imposible desde ese punto de vista lógico decir que hay algo ahí. No todos los secularistas reconocen un inicio del universo. Ustedes saben que los secularistas hay varias versiones, ¿no? Pero básicamente ellos se funden sobre la teoría de que algunos piensan que ciertamente el universo tuvo un inicio y otros dicen que no, que el universo simplemente ha estado allí desde siempre, millones y millones de años, eternamente, y de poco a poco, de manera gradual, ha ido creando desde su propio poder, etcétera, como si fuera un ser personal, un ser todopoderoso, un ser que es ontológicamente capaz de crear cosas por sí mismo, ¿no? No todos los secularistas creen eso, pero hay quienes sí creen que hubo, por supuesto, un inicio. Para los que creen que hubo un inicio, ellos hablan aproximadamente de entre 15.000 y 18.000 millones de años para ese inicio que conocemos todos de la manera más común como el Big Bang. La teoría del Big Bang, esto que pone de cabeza a veces a muchos cristianos cuando se habla del Big Bang, y algunos incluso quieren argumentar en contra, quieren refutar la teoría del Big Bang, cuando realmente lo que la teoría del Big Bang hace es comprobar la tesis bíblica de la creación. Porque la teoría del Big Bang lo que dice es que de un momento a otro lo que no existía comenzó a existir. Es decir, que hubo un principio para la creación. Y si hubo un principio para la creación, lógicamente detrás de eso tiene que haber algo o alguien que haya creado todo esto que nosotros conocemos como el universo en toda su sistematicidad, en todo su sistema de elementos que son muy complejos, ¿no? Todo esto es algo que se evidenciaría entonces por deducción simplemente lógica. La pregunta entonces base que debe surgir por necesidad lógica cuando nosotros planteamos todo este tema de esta forma como la venimos planteando es entonces ¿quién o qué hizo que lo que hoy existe viniera a la existencia? ¿Quién o qué hizo que lo que hoy existe viniera a la existencia? No pudo de ninguna manera todo lo que hoy tenemos y todo lo que hoy podemos observar y podemos experimentar venir de la nada absoluta, porque eso sería algo completamente absurdo, por lo que la explicación más lógica, coherente y consistente con la racionalidad humana sería que detrás de todo esto que nosotros conocemos como el universo, que es una creación inteligente, tiene un ajuste fino, es una creación que tiene un telos además, tiene que por necesidad lógica venir de un creador que es inteligente, porque todo lo que existe en el universo, todo el ecosistema que nosotros podemos ver, toda la sistematicidad del universo, la manera en cómo todo fluye, se mantiene y crea un equilibrio perfecto,
tiene que venir necesariamente de una mente no simplemente inteligente, sino una mente suprema y trascendentalmente inteligente. Esa mente es a la que nosotros los cristianos sin ningún problema llamamos Dios. Hay quienes no quieren o no tienen, digamos, la valentía de agarrar al toro por los cachos y no se atreven a decir Dios, sino que se atreven a, no sé, a poner cualquier nombre. A fin de cuentas, y muchas veces de manera casi paródica, podemos decir que algunos, en ese intento de tratar de definir esa fuerza, ese objeto, ese algo que trajo la existencia de todo lo que existe, curiosamente muchas veces se define de la manera en cómo nosotros definimos a Dios. Eso tiene que haber sido una fuerza, primero, que es atemporal, que es todopoderosa, que es esto, que es lo otro. Y cuando venimos a ver varias de las características que se le atribuyen a esta fuerza creadora, son justamente las características que podemos ver que en la Biblia se encuentran de cara a Dios como ser supremo. Entonces, una curiosidad, ¿no?, bastante interesante a tener en presente para cuando en algún momento nos tome o nos toque, por que alguien nos los pregunte, tener que defender estas cuestiones, ¿no? Hay una ley fundamental absoluta en la ciencia que dice ex nihilo nihil fit, que significa de la nada nada puede surgir. De la nada nada surge, absolutamente nada. Sin embargo, por supuesto, como podemos ver, la necedad del corazón humano, y eso lo dice Proverbios de manera muy clara. Proverbios dice que el que dice que no hay Dios es la persona más necia que puede existir. Eso dice la Biblia, que no hay una forma más necia de actuar y de proceder desde el punto de vista humano que decir que no existe Dios. Y por supuesto que en materia de lo que implica tratar de presentar una teoría de la creación, existen infinidades de necedades que no son congruentes, que son inconsistentes, que son de hecho un regaño y un insulto a la inteligencia del ser humano. Porque decir que de todo lo que existe viene de lo no existente, de lo que nunca existió, de la nada, es un absurdo, es una reducción al absurdo, es un absurdo total desde el punto de vista lógico. Hay tres teorías básicas, tres teorías fundamentales que se explicitan sobre el tema de la creación. Tres teorías básicas, por supuesto, no vamos a hablar acá de la teoría o de la presentación que nosotros tenemos bíblicamente, sino de lo que secularmente se maneja. La primera opción es que el universo es autoexistente y es eterno. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Al decir que el universo es autoexistente, estamos diciendo algo poco menos que el universo tiene aceidad. ¿Se acuerdan del atributo no incomunicable de Dios cuando dijimos que la aceidad de Dios es el atributo más distinguible y abismalmente distintivo de lo que son las características propias del Dios Todopoderoso? Cuando dijimos que Dios es un ser que tiene aceidad, que Él es autoexistente, que nadie lo creó y que no viene de un padre ni viene de una madre, que simplemente ha estado allí toda la eternidad. Eso es diametralmente opuesto a la realidad de todo lo que es la creación, a la realidad de todo lo que es contingente, porque la contradicción de contingencia o aquello que adversa la contingencia es la necesariedad. Dios es un ser necesario, no contingente. Nosotros, los seres humanos, y los eventos que ocurren o no pueden ocurrir, lo que tienen la probabilidad matemática de ocurrir en el mundo natural en el que vivimos, son contingentes, y de hecho eso es precisamente lo que explicita la palabra contingencia. La palabra contingencia es aquello que podría ser o no ser. Yo pude no haber nacido, pero nací, pero pude no haber nacido. Eso me hace ser contingente. Yo pude, por ejemplo, no haber estudiado, pero estudié. Eso es contingencia. Ahora, cuando hablamos de Dios, hablamos de que Él es un ser necesario. Y al hablar de algo necesario, de un ser necesario, es lo contrapuesto a la ¿qué? A la contingencia. ¿Okay? Es lo contrapuesto a la contingencia, justamente. La contingencia puede o no puede ser. Lo necesario no puede o no puede ser.
lo necesario es por necesidad, por eso se llama necesariedad. Entonces Dios es un ser necesario. Esta gente entonces enseña que el universo es autoexistente, es decir, que tiene nada más y nada menos que el atributo incomunicable de Dios, de la aceidad, y que además de eso, por supuesto, por lógica, tiene que ser eterno. Esa es entonces una primera teoría que se maneja de cara al tema de lo que es la creación, las diferentes teorías que existen acerca de la creación. Tenemos otra que es muy parecida a esta primera, que dice que el mundo material es autoexistente y eterno. Y en esto podemos ver que ambos argumentos o que ambas formas de explicar la realidad o de explicar la realidad de la creación comparten el hecho de que ambos son autoexistentes y de que son eternos. Por supuesto, porque por derivación lógica, cuando algo decimos que es autoexistente es porque ha existido desde siempre. Desde siempre ha estado allí, siempre ha existido y es, por supuesto, infinito. La tercera opción es que el universo se creó a sí mismo. Esto no es muy distinto de lo que venimos diciendo ya atrás. El universo se creó a sí mismo, sin embargo ellos no se atreven a utilizar el término autoexistencia. Ya vamos a ver cuál es el eufemismo que ellos utilizan para no tener que caer en la provocación completamente irracional de las dos primeras formas de presentar la creación. Quienes sostienen una opción, esta opción, creen que el universo llegó a existir de pronto y dramáticamente por su propio poder. Aunque quienes defienden esta postura no usan el lenguaje de autocreación porque entienden que este concepto es lógicamente absurdo. Es lógicamente absurdo. Entonces el universo vino a ser de lo que no era. Y aquí tenemos claramente una violación contra la ley más fundamental de la racionalidad, contra la ley más fundamental de la lógica. Dos proposiciones que se contradicen no pueden ser ambas verdaderas en un mismo sentido y en una misma relación. ¿Cómo pudo lo que no era llegar a ser cuando nunca fue? ¿Cómo pudo existir algo de lo que nunca existió? ¿Cómo puedo decir yo, el universo se creó a sí mismo? ¿Cómo pudo él ser y no ser en el mismo sentido y en la misma relación? O sea, el universo, para que yo pueda decir que el universo se autocreó, se creó a sí mismo, tengo que decir entonces que él era y no era a la vez. Porque ¿cómo pudo haberse creado algo que no existía, pero a la vez se creó? ¿De qué se creó? ¿De dónde obtuvo el material? ¿De dónde vino la materia prima? ¿De dónde vino la materia? ¿De dónde vino el pensamiento? ¿De dónde vino esa racionalidad subyacente a todo este complejo y sistemático sistema, valga la redundancia, y sistemático formato en el cual nosotros vemos que todo fluye en el universo, en el cosmos? ¿De dónde viene esto entonces? Entonces esto es una clara violación a la ley de la no contradicción. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas ciertas en la misma relación y en el mismo sentido. Es imposible. Yo no puedo decir que es de día y de noche a la vez. ¿O puedo decir eso? Yo no puedo decir que es de día y que es de noche a la vez. Ah, no, porque es que es de tarde. No ha terminado de ser no termina de ser ni de noche ni tampoco termina de ser completamente de día. No, tarde es otra cosa. Pero yo no puedo decir que es de día y es de noche a la vez. Es imposible, ¿verdad? Es imposible decir eso. Que una persona es y no es. Que una persona existe y no existe. Sí, yo existo, pero a la vez no existo. O sea, ¿cómo es eso? ¿Existes o no existes? Pero no puedes existir y no existir a la vez. Esto es lo que tenemos justamente en esta reducción del absurdo, en este argumento, en estas tres formas de vislumbrar, de visualizar y de explicitar el tema de la creación. Cuando se dice que todo lo que existe viene de lo absolutamente nada, de lo no existente. Un grave y gravísimo problema. Uno de los aspectos principales de la Ilustración en el siglo XVIII, ya saben que el movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII fue un movimiento que comenzó a separarse de la fe, comenzó a atacar la fe de una manera totalmente absurda e indiscriminada, se creyó y llegó al punto de decir que ya no era necesaria la variable de Dios como razón para poder explicar todo lo que existe. Ya no era necesario, puesto que ya la ciencia había tenido un cierto avance para el siglo XVIII, creyeron ellos que ya Dios no era necesario en la fórmula para explicar la creación.
cuando en toda la Edad Media la mayoría de filósofos y grandes intelectuales difícilmente y pocas veces se atrevían a decir algo por el estilo. Aunque algunos no afirmaran al Dios cristiano, eran pocos los que se atrevían a negar que existía un motor primero. Eran pocos los que se atrevían a negar que existía una causa primera de todas las causas y que esa causa fue incausada y de que esa causa no es una causa intermedia y que es un motor inmóvil, que no está en potencia. Todo esto desde el punto de vista y la perspectiva de lo que es la Suma Teológica de Tomás de Aquino, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cuál fue la hipótesis que se genera en el siglo XVIII con la Ilustración, que fue un movimiento ateísta? Ya sabemos que el siglo XVIII y siglo XIX son los dos siglos más ateos de la historia de la humanidad. Tiene que saber eso. Los dos siglos más ateos de la historia de la humanidad fueron, número uno, el siglo XVIII y el siglo XIX. Son los siglos más ateos. Fueron los siglos donde comenzó a surgir la ciencia, donde se comenzaron a descubrir cositas, donde se comenzaron a idear cositas. Bueno, y gracias a todas estas situaciones, entonces se comenzaron a decir una serie de cosas, como por ejemplo esta de que ya Dios no era necesario como una variable para crear o para explicar la creación, para explicar toda la existencia. Nada de esto venía ya a ser necesario y por supuesto ya no se podía seguir creyendo en cuentos de hadas, ¿no? Porque si ya estábamos en el tiempo de la ciencia y luego vino la revolución industrial y todo este tema histórico que es muy interesante, ya no era necesario Dios para explicar la creación de las cosas. No era necesario. ¿Y qué fue lo que esta gente ideó? Ellos idearon algo que se llama la generación espontánea. Eso fue lo que ellos dijeron. La generación espontánea se había convertido entonces en necesidad. Entonces, uno de los aspectos principales de la Ilustración del siglo XVIII fue la presuposición de que la hipótesis de Dios se había convertido en innecesaria para la explicación del universo externo. Hasta ese momento de la historia, la Iglesia había tenido el respeto de los filósofos. Durante la Edad Media los filósofos no habían sido capaces de negar la necesidad racional de una primera causa externa, pero para el tiempo de la Ilustración la ciencia había avanzado tanto que se podía utilizar una racionalización alternativa para explicar la presencia del universo sin apelar a una primera causa eterna, trascendente, autoexistente o a Dios. La generación espontánea fue el planteamiento de este siglo. Bueno, la generación espontánea, todo surgió de manera espontánea. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los científicos se dieran cuenta de que esto era tan absurdo como el resto de teorías que se querían a veces suscribir, ¿no? Era completamente absurdo. Y hubo un físico ganador del premio Nobel que dijo: puesto que no puedo suscribir, ni adherirme, ni adscribirme a la teoría de la generación espontánea, yo sí creo que una generación espontánea gradual, y esto de la gradualidad no era otra cosa más que la explicitación de que si pasaba suficiente tiempo como para que esta cantidad de tiempo tuviera el poder de crear cosas, podía perfectamente venir cosas a la existencia. Y eso es lo que se le llama la generación espontánea, la generación espontánea progresiva, o en este caso, que iba de alguna manera, generación espontánea que iba en virtud de millones y millones de años, teniendo la capacidad de comenzar a traer a la existencia cosas que no existían, de crear cosas que aún no habían sido creadas. Esta es la generación espontánea, entonces, gradual. Y la palabra que se solía utilizar para hablar de la creación era la chance. La chance. El tema de la generación espontánea gradual era la chance, no era otra cosa más que la chance. Y a la chance se le atribuían características de casi creer que era la personificación de algún ser que tenía una ontología, que tenía una naturaleza. Cuando realmente la nada, o más bien la chance, no es nada. La chance es simplemente una teorización de probabilidades matemáticas. Pero no es algo. La chance no es algo. No es algo que tenga poder, no es algo que tenga poder creativo, no es algo que pueda hacer absolutamente nada. La chance es simplemente la explicitación de probabilidades matemáticas. Por ejemplo, yo puedo
a través de ella calcular a través de cocientes la cantidad de moscas que hay en un lugar determinado de esta sala, por ejemplo. La cantidad de moscas que hay. Lo puedo hacer a través de una aplicación estadística, a través de unas ecuaciones matemáticas y de cocientes. Pero eso no es algo en sí, es simplemente la aplicación de una técnica, de una metodología para poder llegar a ciertos resultados, para poder llegar a ciertas conclusiones. Pero eso no tiene poder así, es simplemente una idea intelectual, es un presupuesto intelectual que implica la explicación de probabilidades matemáticas, pero nada más que eso. Eso es todo lo que esto puede hacer. Entonces, la chance tampoco podría ser la explicación de la complejidad del universo en el cual nosotros vivimos y de la complejidad del universo en el cual nosotros existimos. Entonces, lo que podemos ver con todo esto, hermanos, a manera de una conclusión intermedia acá en este punto, es que todas las teorías de la creación secular están en completa bancarrota. Aunque hay quienes se siguen resistiendo, hay quienes siguen teniendo eso como el status quo. Por ejemplo, el tema del Big Bang es, digamos, la teoría de la creación que mayoritariamente se sostiene en el mundo secular. Ya hay muchos quienes comienzan a rebelarse contra esa teoría, puesto que eso se parece mucho a lo que dice el Génesis, no les conviene. Como se parece mucho a lo que dice el Génesis dice que de repente lo que no existía vino a existir de un momento a otro. Eso se parece mucho a lo que la teoría del Big Bang enseña. Y puesto que se parece mucho, parece que no me gusta mucho esta idea porque pudiera esto confundir a algún desprevenido y llevarlo a creer que lo que el Génesis dice es justamente lo que nosotros explicamos en la teoría del Big Bang. Entonces no se pueden permitir ya esa explicación. Por lo que hay muchos desertores ya dentro del mundo científico de cara al tema de la teoría del Big Bang. Pero hay quienes siguen sosteniendo la teoría del Big Bang, y lo que el Big Bang hace es precisamente afirmar la primera declaración del Génesis en el principio, que hubo un principio para todas las cosas. Y eso implica, lógicamente, que lo que existe y que lo que hoy vemos, primero, no es eterno y segundo, no es infinito. Y eso es justamente lo que los cristianos siempre hemos argumentado, es lo que nosotros siempre hemos enseñado. Nosotros tenemos claro el hecho de que el universo ni es infinito ni es eterno, al menos los cristianos, digo yo, medianamente informados, ¿no? Porque luego hay otros tipos de cristianos que no tienen la menor idea y que incluso creen en la teoría de la evolución y creen en que el universo ha existido desde siempre, que es infinito y que es eterno, no teniendo la menor idea de que todo eso es completamente adverso a lo que nosotros vemos en las sagradas líneas. Aunque hay cristianos que, no sé si ustedes sabían esto, pero hay cristianos, y parece ser que hay cada vez más gente que se suma a esta argumentación, a esta forma, que sostienen que la evolución no es necesariamente algo antibíblico. Y hay cristianos que son evolucionistas. Hay cristianos evolucionistas, cristianos que creen que Dios creó una molécula inicial y le dio a esa molécula la capacidad genética, ontológica y natural de poder ir avanzando en el tiempo y creándose y mutando hasta el punto en que existieron los animales y que del animal vino el hombre, etc. Hay cristianos que suscriben esa idea. Por supuesto, la gran mayoría de los cristianos que usted va a ver que suscriben esa idea están muy emparentados con la filosofía, la gran mayoría son filósofos y muchos otros son biólogos, científicos. Pocas veces usted va a ver a un cristiano de a pie, a un cristiano común que suscribe este tipo de teoría. Por lo general siempre está limitado y supeditado a estas formas de hacer ciencia de manera formal. De repente un filósofo o un científico biólogo en la parte de la biología, pues. Son gente que suscriben estas ideas. El ex nihilo. Recordemos que la ley absoluta de la ciencia es que de la nada puede venir. Ese es el principio ex nihilo nihil fic, pero ex nihilo significa de la nada.
Ahora, ustedes saben que la visión cristiana es que Dios creó absolutamente todo lo que existe y todo lo que nosotros hoy podemos ver precisamente de la nada. Y en este punto nosotros los cristianos somos muy atacados. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a decir nosotros que todo lo que existe vino, y toda la materia que podemos ver y la energía que tiene la materia vino de la no materia y de la no energía? ¿Cómo podemos decir nosotros eso? ¿Cómo podemos decir que de la nada vino algo? Bueno, el problema aquí es que se está malinterpretando lo que nosotros queremos decir con que la creación viene del ex nihilo, de que la creación viene absolutamente, en realidad, de la nada. ¿Pero de la nada qué? De la nada material. De la nada material. Porque no es que no existiese nada, no es muy distinto decir que la creación se hizo de la nada absoluta, de lo que no había absolutamente nada detrás de lo que hoy existe, a decir que de todo lo que existe hoy, a todo lo que existe hoy subyace una racionalidad inteligente, que es un ser creador. Y ese ser creador de la nada lo hizo todo. Porque no existía materia. Acuérdense que Dios y los ángeles son espíritu, no son materia. Son espíritu, ¿verdad? Todo esto es un mundo espiritual, no es un mundo material, es un mundo espiritual. Ahora, la materia no existía. Pero, ¿cuál es el problema para un ser que es todopoderoso crear algo que no existía y hacerlo existir de un segundo a otro? ¿Cuál es el problema de eso? No hay ningún problema y no hay ninguna contradicción, porque simplemente nosotros estamos aludiendo al tema de que aunque no había nada material de lo cual haya surgido lo material que hoy existe, sí existía un ser todopoderoso capaz de crear la materia que no existía para poder traer lo que hoy conocemos como universo a la existencia. Es muy distinto decir la nada absoluta, y con eso estamos apelando a que no había nada material, pero tampoco nada personal, ningún tipo de creador, ningún tipo de mente inteligente, a decir no había nada material, pero había un ser espiritual que tenía el poder para crear absolutamente todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos ver. De tal suerte que es completamente distinguible la teoría ex nihilo nihil fit de la teoría ex nihilo solamente, cuando existe Dios como constante universal. Porque ahora Dios, en esa grandeza y en ese poder creativo supremo, pudo traer de la nada el todo. Pudo traer de la no materia la materia. Pudo traer de la no energía la energía. Y todo, de hecho, lo que existe, la evidencia misma de que hay un creador, la evidencia misma de que existe un ser supremo, es la creación. Y Pablo mismo lo dice. Pablo lo enseña cuando está en una de esas tareas apologéticas que tenía que emprender de vez en cuando el apóstol. La Biblia dice que la creación nos habla de Dios, que el firmamento nos habla de Dios, que nosotros venimos a saber sobre Dios a través de las cosas creadas, dice Pablo. Nosotros sabemos que existe un Dios, que existe algo que está detrás de toda esta creación. Sabemos porque la existencia misma da razón de un ser supremo. Porque existen cosas, y existen en lenguaje tomista, por ejemplo, existen perfecciones, por ejemplo, como la inteligencia. Existen perfecciones como el acto libre, como la voluntad, como la racionalidad, como la lógica. Todas estas son perfecciones que vienen de una perfección suprema, que vienen de una perfección superior, que vienen de una perfección trascendente. ¿Cuál es esa perfección? Si existe en el mundo, si en el mundo existe inteligencia, eso quiere decir y tiene que llevarnos por necesariedad lógica pensar de que el creador de todo es un ser inteligente, porque si no, no pudiera existir inteligencia dentro de la creación. Además, nosotros tenemos voluntad, tenemos un acto libre donde podemos tomar decisiones. Eso nos lleva también a pensar
que ese Dios o ese ser creador también tiene voluntad, también tiene acto libre y también toma sus decisiones. Somos racionales, eso nos lleva a pensar también que el ser que nos creó tiene que ser un ser racional. O de otra forma, la manera tan perfectamente coherente, consistente y lógica en la que funcionan las cosas dentro de las leyes naturales no pudieran moverse como se mueven. Y existen porque Dios las trajo a la existencia y Él en su providencia, que fue el tema que tratamos la clase antepasada. Cuando hablamos de la providencia, hablamos de la voluntad decretiva, no preceptiva, decretiva de Dios. Estamos hablando de que Dios viene a traer a la existencia los eventos que Él quiera traer a la existencia. Porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. No hay limitaciones en ese sentido para Él. De tal suerte que la lógica existe gracias a que el ser que nos creó es lógico. Miren, el ser más lógico que existe en el universo es Dios. Y esto es algo que regaña la mente de los agnósticos, ateos, de los escépticos. Porque ellos dicen, ¿cómo podemos creer nosotros en que este ser al que ustedes llaman Dios es racional y es lógico cuando existen cosas, por ejemplo, como los milagros? Los milagros no parecen ser cosas racionales ni coherentes. Los milagros son cosas supranaturales. Y como son supranaturales, como son transnaturales, entonces no puede existir la posibilidad matemática de ello. ¿Por qué? Porque para nosotros lo único verdaderamente posible es lo natural y lo que vemos que la naturaleza misma hace, lo que podemos comprobar en un laboratorio a través de un proceso de repetición en unas pruebas controladas. Eso es lo que nosotros podemos entonces decir científicamente: existe y tiene estas características, funciona de esta manera y su fin es este y es este otro. Luego, el tema de los milagros, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos nosotros el tema de los milagros? Bueno, el tema de los milagros es absolutamente lógico, no es ilógico en ningún sentido. ¿Por qué es lógico? Porque si el ser al que nosotros atribuimos los milagros es como nosotros decimos que es y como la Biblia misma afirma que es todopoderoso, ¿cuál es el problema de que un ser que es todopoderoso haga algo que esté fuera del procedimiento normativo del mundo natural? ¿Cuál es el problema de eso? Dios lo puede hacer. No existe ninguna restricción para el Señor en ese sentido. Dios lo puede hacer. Entonces, la creación es este punto con el que hemos iniciado nuestra tercera materia de la teología sistemática, para que entremos entonces luego en lo que viene a ser la parte de la antropología. En ese tema de la antropología, ustedes saben que el tema de la antropología es un tema bastante bonito, bastante hermoso de estudiar y que nos deja mucho. Entonces, haciendo un repaso, ¿cuáles son las tres teorías que secularmente se manejan? La primera es que el universo es autoexistente y eterno. La segunda es que la materia del mundo en el que existimos es autoexistente y es eterno. Y la tercera es que todo lo que existe se creó a sí mismo, que el universo se autocreó. Es casi lo mismo, todos estos argumentos prácticamente vienen a ser lo mismo. Son pequeñas precisiones las que los diferencian el uno del otro, pero básicamente están diciendo lo mismo, con palabras distintas y con tonos distintos, con algunos matices distintivos en algún aspecto, pero básicamente y en fundamental y esencialmente se está diciendo exactamente lo mismo. Recordemos entonces que en el Génesis 1.1 tenemos la afirmación cristiana más importante, una de las más importantes de toda la Biblia, que hay un principio, que hay un Dios y que ese Dios es un ser creador, porque todo lo que existe gracias a que en ese poder creativo del Todopoderoso nosotros hoy podemos estar en este lugar. Damos gloria al Señor.